Buenas, pues continuamos la conferencia de tejido epitelial que hemos denominado conferencia 2,2 tejido epitelial. Es la continuación de la conferencia que estábamos viendo hace unos minutos. Bien, pues vamos a seguir compartiendo la presentación en PowerPoint para explicarles a ustedes un poquito más y orientarles el estudio de esta temática. Bien. Bueno, pues ya tenemos aquí la conferencia 2,2, vamos a continuar. Eh, Recuerden que habíamos mencionado que era una membrana epitelial, cuáles eran sus criterios para clasificarlas, vimos los esquemas de las distintas membranas, aprendimos a cómo darle el nombre a partir del número de capas, si eran una sola capa simple, si eran varias capas estratificadas, a partir de la forma celular, si era una capa simple, qué forma tenía esa célula, si era una membrana estratificada, qué forma tenía la capa más superficial. Y el tercer criterio que manejábamos era a partir de especializaciones que pudieran tener las células de las capas superficiales, como también algunas células de otro tipo, diferentes a las epiteliales que estuvieran presentes en el epitelio. Y de esa forma denominábamos o nominábamos las membranas epiteliales como, pongamos un ejemplo, como una membrana estratificada, plana, con queratina, queratinizada. ¿Bien? O si era una sencilla capa, podíamos decir que teníamos un epitelio simple, una sola capa, y plano, porque sus celulitas son aplanadas. O pudiera ser un epitelio simple cúbico, porque sus células fueran cúbicas. Les dejé distintas diapositivas donde estaban esquemas de estas membranas epiteliales para que ustedes se entrenen denominando, colocando el nombre de cada una de ellas y analizando por qué. Bueno, lo que vamos a ver ahora, llegamos hasta las especializaciones de las membranas unicelulares, pero ahora vamos a ver, vamos a observar en láminas histológicas algunos de estos tipos de membranas para pasar a ver algunos aspectos que queremos orientar del epitelio glandular. Quiero decirle que en diferentes y siguientes conferencias nosotros vamos a estudiar glándulas. O sea, que en trabajo, cuando demos sistema digestivo vamos a estudiar el hígado, vamos a estudiar el páncreas exocrino, y tenemos un tema que es sencillamente dedicado a glándulas endocrinas, que ahí profundizaremos más. Por lo tanto, ahora vamos a ver en el día de hoy las cuestiones generales, que después iremos profundizando en las temáticas que nos correspondan. Vamos a ver ahora ejemplos de membranas epiteliales, como le dije, en microfotografías ópticas y esquemas, para ratificar lo que vimos en los minutos anteriores. Miren, esta es una diapositiva donde se presenta una microfotografía de un corte histológico, donde se ve a la izquierda, vemos una arteria, una estructura redondeada que se ve rosada, y a la derecha una estructura alargada que es una vena. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a señalar aquí? Bueno, nosotros vamos a señalar aquí sencillamente la capa epitelial que reviste la luz de esa arteria, que está constituida por una estructura que le llamamos endotelio, pero ese endotelio es un epitelio simple plano. ¿Qué quiere decir? Que es un epitelio que tiene una capa celular y sus células son aplanadas. Miren la flechita que está señalando en la arteria, para que ustedes vean que lo que se ve es una línea finita, sería el citoplasma,
de ese endotelio, y esos elementos que se ven más intensamente coloreados de negro serían los núcleos. O sea, el epitelio simple plano apenas se ve. ¿Por qué? Es un citoplasma muy fino con un núcleo. ¿Está bien? Miren hacia la derecha, donde se ve esa vénula, que también está señalado por la flecha el epitelio. Dice que apenas se ve como una línea y con algunos pequeños núcleos que sobresalen hacia la luz de esa vénula. Ese es un epitelio simple plano. Hay otra tercera flechita arriba que está señalando el endotelio en un pequeño capilar que está cortado así transversalmente. Vean que se ve muy finito con los núcleos que sobresalen hacia la luz. Así es como nosotros observamos los epitelios simple plano. Seguimos viendo otras láminas. Miren, esta es una lámina de riñón. Ya esta estructura redondeada que tenemos en el centro de la lámina es un corpúsculo renal. El corpúsculo renal tiene un elemento central que se ve celular, que es el glomérulo renal. Tiene un espacio en blanco, como si fuera un casquete que lo rodea, que es la cápsula de Bowman, pero esta cápsula de Bowman está revestida por un epitelio simple plano. Fíjense cómo la flechita está señalando a un núcleo que también está aplanado de ese epitelio simple plano, de esa membrana epitelial que reviste la cápsula de Bowman en el corpúsculo renal. Y a la derecha ven otra flechita que está señalando otras células que están alrededor de la luz. Ese es un túbulo renal proximal y está constituido por un epitelio. ¿Qué epitelio? ¿Qué membrana epitelial habrá ahí? ¿Qué ustedes ven ahí? Una simple, o sea, una sola capa de célula, por lo tanto es un epitelio simple. Pero, ¿qué forma tienen esas células? Si vemos el núcleo que está redondeado, vemos que la célula sería, casi se observa que tiene el mismo alto que ancho. Por lo tanto, sería un epitelio simple cúbico, que es el característico de los tubos contorneados proximales del parénquima renal. ¿Ven? Fíjense que parece un collar. Cuando vemos esa estructura, estas células que parecen un collar de perla, pues miren, estamos en presencia de un epitelio simple cúbico. Ahora vamos a ver un esquema. Ya ustedes estoy seguro que todos son capaces de ponerle el nombre. Aquí tenemos una membrana epitelial. ¿Es una membrana simple o estratificada? ¿Cuántas capas de célula tiene? Una. Por lo tanto, es una membrana o un epitelio simple. ¿Y qué forma tienen las células? Son más altas que ancha, parecen un cilindro, por lo tanto, ese es un epitelio simple cilíndrico. Están sostenidas por una membrana basal, fíjense que está como una lámina de color azul un poco más intenso, y debajo estaría, ¿qué cosa? El tejido conectivo que lo sostiene. Seguimos. Vamos complicando la cosa. Esta lámina que estamos viendo es una lámina de tejido hepático. Esta zona del tejido hepático se denomina zona portal porque tiene unos elementos fundamentales. O sea, ese espacio que ustedes ven en blanco ahí es una vena grande, una rama de la vena porta, que se introduce dentro del hígado. Pero debajo de esto, lo que está señalando la flechita azul es otra estructura, que es un conducto biliar. Y ese conducto biliar está revestido por un tipo de epitelio. ¿Qué epitelio es ese? Ya vieron ahorita uno parecido. ¿Cuántas capas de célula tiene? Fíjense, tiene una sola capa de célula. Y sus núcleos son redondeados, porque las células tienen casi igual ancho que alto. Por lo tanto, estamos en presencia de un epitelio simple cúbico. A la derecha hay otra estructura redondeada, que es una ramita de una arteria, que es la arteria hepática. Vean ustedes que su luz está revestida
por un epitelio, pero ese sí es un epitelio simple plano, igual que el epitelio que reviste a esta rama de la vena porta, que nada más que vemos los núcleos y unas líneas que expresan el citoplasma de esa célula endotelial. Ese es un epitelio simple plano. El epitelio que reviste todos los vasos sanguíneos se llama endotelio, o sea, que reviste la luz de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Y el tipo de membrana que observamos siempre en los endotelios son epitelios simple plano. Por lo tanto, tanto en la vena como en esta arteria que está aquí hacia la derecha, vemos revistiendo la luz epitelio simple plano. Y aquí conformando este conducto biliar o una rama del conducto biliar, vemos un epitelio simple cúbico que se ve, como decíamos ahorita, como un collar de perlas. Miren qué lámina preciosa. Las otras células que se ven hacia la parte periférica son células epiteliales también. Lo son, conforman ya una glándula, forman cordones en la glándula hepática. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Pues aquí estamos ahora ubicados en el tubo digestivo, exactamente en el intestino delgado. ¿Qué epitelio reviste el intestino delgado? Vamos a tratar de observar bien el epitelio. Bueno, vemos que tiene una sola capa de células, por lo tanto es un epitelio simple, porque los núcleos se ven también alargados, pero no hay unos arriba de otros, están así ubicados uno al lado de otro. Es un epitelio simple. La forma de la célula es cilíndrica, son más largas que anchas. Por lo tanto, ya estamos en un epitelio simple cilíndrico. Aunque aquí no se observa más, se ve un reborde, un poquito fino en la parte apical, que cuando lo vemos a microscopio electrónico, vemos que hay prolongaciones. Por lo tanto, este epitelio simple cilíndrico tiene microvellosidades. En los libros se describe al microscopio óptico como epitelio simple cilíndrico con chapa estriada. Es una forma en que se dice. Pero además de esto, tiene células que son... Permiso un momento. Estoy grabando, cielo, te llamo enseguida. Son células que no son iguales a todas las células epiteliales. ¿Está bien? Y esas células son las células caliciformes productoras de moco. Por lo tanto, si vamos a darle el nombre a este epitelio, diríamos que estamos en presencia de un epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. Ese es el nombre que tiene ese epitelio. ¿Está bien? Ahora, recuerden que hablamos de los modelos. Este tipo de célula que está en este epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. Esta célula epitelial, no la caliciforme, la epitelial es una célula típica absortiva. ¿Y qué le da esa denotación de célula absortiva? Que en su superficie apical tiene microvellosidades para aumentar la relación o la cantidad de longitud que tiene esa célula apical para que haya más espacio para absorber sustancias. Las microvellosidades aumentan la superficie de absorción. Pero además son células habitualmente alargadas, cilíndricas, con microvellosidades. Y si vemos al microscopio electrónico esta célula, vemos que tiene vacuolas que son sustancias que han incluido desde la luz del tubo digestivo hacia adentro de la célula. Por lo tanto, el modelo de célula absortiva se caracteriza fundamentalmente por ser una célula absortiva, por ser una célula cilíndrica que tiene en su superficie apical muchas microvellosidades y en su citoplasma, cuando lo observamos al microscopio electrónico, tiene vacuolas de sustancia que ha endocitado en esa absorción. Bien, miren, ahora vamos a ver acá
una célula caliciforme. Fíjense, a la derecha tenemos una célula absortiva y a la izquierda tenemos otra célula absortiva del epitelio del intestino delgado. Fíjense las microvellosidades que hay en la superficie de las células absortivas, para aumentar la superficie de absorción. Ahora, entre células absortivas y células absortivas podemos encontrar esta célula que tiene forma de cáliz, es la célula caliciforme, que es una célula secretora de mucopolisacáridos que sirven para lubricar toda la luz del intestino delgado y de otros lugares donde ocurre, para tratar de protegerlas de sustancias que pueden ser agresivas a las células epiteliales. ¿Está bien? Entonces, miren, esta es una lámina, por supuesto, a microscopio electrónico de transmisión, donde se observan dos células epiteliales absortivas y una célula en el centro caliciforme. ¿Está bien? Bien. Este es otro esquema para que ustedes lo nombren. ¿Qué vemos ahí? Vemos una sola capa de célula, pero ¿qué sucede? Que los núcleos están a diferentes niveles porque hay células de distintos tamaños, pero todas salen de la base. Si uno, en el esquema es fácil verlo, pero cuando uno ve esto, una lámina histológica, uno ve núcleos de distintos niveles y uno cree que está ante un epitelio estratificado, y no es así. Estamos ante un epitelio pseudoestratificado porque cuando se observa bien a microscopio electrónico, nos damos cuenta que todas las células salen de la membrana basal, lo que los núcleos están a diferentes niveles, y por eso es que se le denomina epitelio pseudoestratificado. Cilíndrico, ¿por qué? Porque las células son cilindros, son más altas que anchas. Ahora volvemos a una lámina que vimos hace rato, que es el epitelio. Es una lámina, por supuesto, de la mucosa traqueal, donde vamos a ver un epitelio que es pseudoestratificado. Pseudoestratificado, ¿por qué? Porque parece que es estratificado porque hay núcleos de diferentes niveles, pero cuando observamos bien, todas las células salen del mismo lugar, de la membrana basal. Cilíndrico, porque las células tienen más alto que ancho. Ciliado, miren los pelitos finillos, bien finitos, que tienen en la superficie las células epiteliales. Y tienen además estas células caliciformes, que son las que están no coloreadas, o sea, que se ven blancos, porque el muco polisacárido se pierde en la preparación y dejan esos espacios en blanco. Está señalado en amarillo la membrana basal, que se observa perfectamente, y la separación de esta de quién, del tejido conectivo. Ya después, cuando veamos el sistema respiratorio, ustedes se darán cuenta que esos núcleos que se ven en el tejido conectivo tan abundantes son linfocitos, porque el tejido conectivo de los órganos del sistema respiratorio, igualmente del sistema digestivo y del renal, tienen una tendencia grande de linfocitos. Se dice que es una tendencia linfoide presente porque están defendiendo cualquier agresión que pueda penetrar. Recuerden que lo que hay en la luz de la tráquea es una luz que tiene directamente relación con el exterior. Nosotros, cuando inhalamos, entra aire, pero ese aire puede tener elementos extraños dañinos. Bien, por lo tanto, esto es una barrera de protección importante que tiene el tejido conectivo que sostiene este epitelio, con un componente linfoide importante para defender a el organismo, en este caso a estos epitelios, el organismo en general, de cualquier elemento extraño. Puede ser un virus, puede ser un virus de COVID, puede ser una bacteria que penetre cuando inhalamos el aire. ¿Bien? Este es un epitelio estratificado, plano no queratinizado. Vean varios estratos celulares. Las células más superficiales son aplanadas y no está queratinizado. Se ve, habíamos dicho, que lugares donde se pueden observar es en la cavidad bucal. Hace falta un epitelio grueso para que no se rompa con
la primera galleta dura que nos comamos. Es un epitelio de varios estratificados, porque si tuviéramos en una sola capita de célula, se rompe de nada y los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo empezarían a sangrar. ¿Sí? Este es otro ejemplo de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, pero esta lámina es del esófago. Vean ustedes el epitelio este grueso que tiene, y esto que está aquí que parece una cola, realmente es el conducto de una glándula que va a verter su secreción aquí en la luz del esófago. Aquí tenemos otra lámina, pero esta es de piel, de una piel gruesa, y aquí tenemos un epitelio estratificado plano, y esto que se ve a la derecha, láminas rosadas, es la queratina, porque esta es la piel gruesa que se encuentra en la palma de las manos o en la planta de los pies, que tienen mucha queratina. Y aquí tenemos otro epitelio de la piel, pero de la piel fina, la que tiene un vello, donde la queratina no está tan desarrollada como en la palma de las manos y la planta de los pies, pero también un epitelio estratificado plano, queratinizado, lo que tiene menos queratina. Y aquí tenemos un epitelio de transición que decíamos que están ubicados en la vejiga, en los uréteres, que se caracteriza por tener varias capas y que cuando o sea, ha ocurrido en minutos anterior la micción, indiscutiblemente que estas células superficiales se llaman células globulosas o balonadas, que están ubicadas ahí. Cuando la vejiga se llena de orina, este epitelio baja y las células balonadas se aplanan. Es un epitelio especial que nada más que se presenta en las vías urinarias, fundamentalmente en uréter y vejiga. Bueno, vamos a ver ahora algo de la otra variedad del tejido epitelial, que es el epitelio glandular. O sea, decíamos que el tejido epitelial se divide en membranas epiteliales, que es lo que hemos visto hasta ahora, y en epitelio glandular, cuando se reúnen formando masas, cuando se reúnen formando cordones o folículos y secretan sustancias. El epitelio glandular, y vamos a repetir otra vez lo que acabamos de decir, está constituido por células epiteliales y forman glándulas y tienen la función de secretar sustancias. Las glándulas pueden ser de dos tipos. Pueden ser exocrinas, si estas glándulas presentan conductos excretores por donde vierten su secreción al exterior. O pueden ser endocrinas, si carecen de conductos excretores y vierten su secreción a la sangre o la linfa. O sea que estamos claros que las glándulas exocrinas son las que tienen conducto, vierten su secreción al exterior o a una cavidad. Vamos a suponer, el hígado de modo general es una glándula exocrina y vierte su secreción hacia el intestino delgado. Pero las glándulas sudoríparas son también glándulas exocrinas y vierten su secreción por conducto a la superficie de la piel. Mientras que las glándulas endocrinas no tienen conductos excretores y su secreción va directamente a la sangre o la linfa. ¿Está bien? Por lo tanto, son órganos muy vascularizados. Para entrar a ver lo de las glándulas, que los vamos a ver después específicamente cuando estudiemos los distintos sistemas de órganos, tenemos que acercarnos a un tipo de modelo de órganos que se utiliza en histología. Histología se utiliza para que nos ayude a la descripción tres tipos de modelos de órganos. Uno son los órganos macizos. ¿Cómo describimos un órgano macizo? ¿Qué es un órgano macizo? Por ejemplo, el riñón es un órgano macizo. El hígado es un órgano macizo. Son órganos que no tienen dentro cavidades grandes. Mientras que los órganos tubulares son aquellos órganos que sí tienen una cavidad central y tienen paredes que los rodean. Por ejemplo, el estómago es un órgano tubular, el esófago es un órgano tubular. Las arterias son órganos tubulares, tienen luz donde transita la sangre y tienen paredes. ¿Bien? Y la sección corporal son aquellas estructuras, si nosotros cogemos piel, queremos estudiar piel, tejido subcutáneo y músculo, son sencillamente, hacemos una sección
de nuestro cuerpo y podemos estudiar los distintos estratos, que son piel primero, tejido subcutáneo después, músculo más profundamente y hueso y cartílago. Ahora, los órganos macizos tienen dos componentes fundamentales. El parénquima, que es el componente funcional del órgano, y es el que realiza, ahí están las células que realizan la función principal del órgano, y el estroma, que está formado por tejido conectivo, y es el elemento que le da sostén y arquitectura a un órgano. ¿Bien? Mientras que los órganos tubulares están formados por paredes que rodean una luz, y esas paredes tienen distintas capas, llamadas capas mucosas o capa interna, después la capa muscular y después una capa externa que son llamadas serosa o adventicia en dependencia de una característica que ya veremos más adelante. ¿Sí? Las glándulas, ¿sí?, tanto exocrinas como endocrinas, son órganos macizos, ¿sí?, y están integrados por parénquima, que es la organización de las células epiteliales funcionales que producen la secreción, y estroma, que es el componente de tejido conectivo que le da estructura. Es como una fábrica. El estroma serían las paredes, todas las habitaciones que tuvieran esa fábrica, mientras que el parénquima serían los obreros que trabajan haciendo la función en esa fábrica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se clasifican las glándulas exocrinas? Vamos a ver estos elementos de glándulas exocrinas porque ya les dije que hay un tema específico para glándulas endocrinas muchísimo más adelante. Las glándulas exocrinas se van a clasificar en dependencia de estas 4 variantes fundamentalmente. Hay otras clasificaciones, pero hemos elegido estas 4 para que ustedes las conozcan. Primero, si el conducto secretor que tiene la glándula va a tener 2 componentes fundamentales, donde están las células agrupadas en unidades secretoras, y tiene otro elemento, que es el conducto por donde es la secreción de esa unidad secretora, que está constituida por células, el conducto por donde circula la secreción para ser vertida o en una cavidad de nuestro organismo o en la superficie de la piel. Entonces, una base de clasificación es si el conducto secretor se ramifica o no. Otro criterio de clasificación de las glándulas es por la forma que tienen las unidades secretoras, que pueden ser redondeadas, que pueden ser más piramidales, etc. Otra clasificación depende de la forma en cómo elabora y libera la secreción. Y otra forma de clasificación es por la estructura celular de las unidades secretoras y por el carácter de secreción. Nosotros vamos a ver fundamentalmente la base que divide o clasifica a estas glándulas por la estructura celular de las unidades secretoras y por el carácter de la secreción. Ustedes pueden ver cómo se clasifican según el conducto, si se ramifica o no, de la forma de las unidades y de la forma como elabora en su libro, pero nosotros vamos a hacer énfasis en la estructura celular de las unidades secretoras y el carácter de la secreción, o sea, el carácter químico de la secreción. Aquí le he traído como ejemplo para que ustedes vean cómo se observan las glándulas exocrinas de tipo tubulares en la mucosa del estómago, que es denominada mucosa gástrica. Vean ustedes aquí en amarillo, hay una llave, donde se señala toda la zona donde están ubicadas las distintas glándulas que tachonan toda la mucosa gástrica, una glándula al lado de otra. ¿Por qué? Porque en las glándulas gástricas son muy importantes en el estómago porque elaboran una serie de sustancias que van a actuar en el intestino delgado en la digestión de los alimentos. Y entonces es una zona, un espacio, el estómago, de producción de sustancias muy importantes para la digestión de los alimentos, que se elaboran en el estómago, pero que funcionan, la mayoría, en
lugar en el intestino delgado, en la luz del intestino delgado, donde va ocurriendo la digestión de los alimentos. Ya veremos estas glándulas cuando demos estómago. Aquí a mayor aumento está estas glándulas, miren ustedes, que agarran toda la profundidad de la mucosa, se llaman glándulas exocrinas y son de forma tubular. Aquí, esta es una lámina de esófago. Aquí arriba hay algo que ustedes conocen, que es la membrana epitelial del esófago. Vean que hay un conducto, que es parte de la glándula, que desemboca en la cavidad, en la luz del esófago, y el otro componente de la glándula, que son las unidades secretoras constituidas por las células que producen la secreción. Vean aquí, estas unidades secretoras están imbuidas, incluidas en el tejido conectivo. Ya estudiaremos después cómo se llama esa zona del tejido conectivo, y de ella sale el conducto excretor que va a desembocar en la luz del esófago. Ahora, decíamos que íbamos a hacer énfasis en eso, por el carácter de la secreción y por la estructura que tienen celular de las unidades secretoras. Las glándulas se clasifican en mucosas, cuando producen mucus, serosas, cuando producen enzimas, seromucosas, cuando tienen células, estas unidades secretoras que producen la misma célula, tanto componente mucoso como componente enzimático. Y mixta, cuando las unidades secretoras tienen células mucosas, o sea, que producen mucus nada más, y células seromucosas que producen tanto proteína como sustancia mucopolisacárida en una misma unidad. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de unidades secretoras que la clasifican también casi a la glándula. Esas unidades pueden ser mucosas si producen mucus, o sea, si sus células producen mucus. Serosas si producen enzimas. Seromucosas son las unidades cuando las células de esa unidad, ella misma, cada célula produce las dos sustancias. Y unidades mixtas cuando tiene células mucosas y células seromucosas. ¿Está bien? Seguimos. Aquí le he traído esquemas para que ustedes vean las células de una unidad serosa. Miren la forma que tiene. Son células más o menos como una pirámide trunca. Miren cómo tiene retículo endoplásmico rugoso abajo, tiene desarrollo de las mitocondrias, tiene un aparato de Golgi en la zona supranuclear y los gránulos de zimógeno, que son enzimas, en la parte apical donde vierte su secreción. Arriba está conformada la unidad serosa con varias de las células de las que hemos visto debajo. Aquí tenemos una unidad mucosa, vean ustedes qué características tiene. Tiene menos retículo endoplásmico rugoso, pero tiene más desarrollo del aparato de Golgi, que interviene de forma importante en la conformación de los mucopolisacáridos. ¿Bien? Tiene muchísima más secreción, se ven muchísimas más vacuolas con secreción, y el núcleo está más rechazado, más aplanado hacia la base. Vean que aquí en el núcleo de la serosa es más redondeado. Esta célula seromucosa, que es la que se observa en las glándulas, en las unidades seromucosas, vean que tienen tanto producción de gránulos o enzimas, que son los negros, como de mucopolisacáridos. O sea, la misma célula produce los dos tipos de sustancias. Y estas unidades mixtas es porque tenemos células, las que están arriba son células que tienen características más mucosas, y las células que están debajo son células que tienen características más serosas. O sea que la unidad secretora tiene tanto células mucosas como seromucosas. ¿Bien? Esta es la clasificación que yo quiero que ustedes estudien y que estén claros, para que sepan que son estos 4 tipos de unidades. Si sabemos eso, cuando vemos una glándula podemos saber si es una glándula serosa, si es una glándula mixta, si es una glándula seromucosa. Y aquí hemos traído esto para que ustedes observen. Es un corte de páncreas, pero para observar la parte exocrina del páncreas. Aquí vemos unidades secretoras de tipo serosa, que tienen varias células serosas. Miren ustedes la secreción, o son los punticos, que son los gránulos de zimógeno, que son los gránulos de enzima, que es la milasa pancreática en este caso. ¿Ven?
Estas células que se llaman centroacinares, porque de ahí parten, de las células centroacinares, parten los conductos excretores del páncreas exocrino. Vamos a ver el modelo de células secretoras de proteína polarizada. Esto vamos fijándolo porque cada vez que tengamos una célula productora de proteína, va a tener este tipo de características. Una célula que es una pirámide trunca, que tiene mucho retículo endoplásmico rugoso hacia la base, un núcleo hacia la base, bien redondeado con un núcleo prominente, formando muchos ribosomas, porque van a ir a ese retículo a formar el retículo endoplásmico rugoso. Después tenemos un Golgi bien desarrollado que empaqueta esa proteína y forma los gránulos zimógenos, que son los gránulos que contienen enzima, y las pequeñas microvellosidades que se ven en el momento en que sale, o sea, hay una irregularidad de la membrana apical por donde salen los gránulos de secreción. Este es el modelo de célula secretora de proteína polarizada, porque decimos que es polarizada porque cada lugar tiene una ubicación, cada organelo, cada elemento tiene una ubicación dentro de la célula. Ustedes pueden leer debajo, cuando tengan la presentación, lo que yo he puesto debajo, que profundizo en algunos un poquito más para que ustedes tengan también contenido y leer. Esta es una glándula exocrina, pero que presenta tanto acinos mucosos como serosos y mixtos. Yo les he señalado con esta flechita los distintos acinos. Aquí vemos un acino mucoso, que son células que tienen fundamentalmente secreción mucosa, seroso, donde nada más que tienen formación de proteína, y mixto, que son unidades donde tiene tanto elementos mucosos como elementos serosos, que son, es un corte de una glándula salival mayor. Bueno, ahora vamos a decir algo rápido general sobre las glándulas endocrinas, que después la vamos a estudiar en un tema aparte. Las glándulas endocrinas, primero, carecen de conducto excretorio. Su secreción, ¿dónde va? Ya lo sabemos, a la sangre o a la linfa. La secreción química es variada. Pueden ser proteicas, pueden ser glucoproteínas, pueden ser esteroides, etc. Sus células se van organizando, formando tres tipos de organizaciones, o acúmulos celulares, o cordones celulares, o folículos, que están con un epitelio y en el centro una cavidad. Eso es un folículo. Y además, otra característica de las glándulas endocrinas es que presentan abundantes vasos sanguíneos que están en el vínculo con la unidad secretora, porque pasa directamente las sustancias que se llaman hormonas, porque estas glándulas lo que producen se llaman hormonas, pasan a esos vasos sanguíneos. Aquí es una microfotografía de una glándula endocrina, como es el tiroides, que tiene como organización de su parénquima folículos tiroideos. Lo que está en rosado son el coloide tiroideo rodeado por un epitelio simple cúbico, es el epitelio folicular del tiroides. Miren ustedes cuántos folículos tiroideos hay, ya después lo estudiaremos a profundidad. Bueno, pues hemos terminado el tejido epitelial. Les pido por favor que vayan a la guía de estudio, trabajen las distintas tareas de la guía de estudio y después trabajen el taller, que es el que tienen que completar y enviármelo a mí. Pues solo me queda despedirme, saludarlos, darle mucha fuerza, mucho ánimo para que estudien bien y recuerden que cualquier duda que tienen se pueden comunicar conmigo por medio de mi correo electrónico. ¿Está bien? Fíjense que mi correo electrónico está ahí debajo de mí, minenogueiras2016@gmail.com. ¿Está bien? Bueno, estimados alumnos, ojalá les haya servido de algo la orientación del tejido epitelial y nos vemos de nuevo en otra conferencia, entonces de otro tejido básico, que es el tejido conectivo o conjuntivo. Hasta luego. Hasta luego.